Amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con la sesión número 34 de SABE de AME, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Muy buenas noches, bienvenidos doctora Elizabeth Betancourt, doctor Enrique Chagoyán. Dejo a los odontonautas con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los odontonautas que están presentes. Buenas noches, doctora Alma Yolanda. Y bueno, la está perfecto. Y nada más, bueno, saludándolos a todos. Sé que hay mucho que es de entender un poquito, que a todos nos cuesta un poquito de trabajo. Y no disfruten mucho. Yo la verdad es que en alguna ocasión tuve oportunidad de compartir el foro con la doctora Alma y bueno, pues me quedé a escuchar sus conferencias y bueno, pocas personas tienen la capacidad y la calidad para explicar como ella lo hace el tema de inmunología. Entonces, bueno, por eso es que fue propuesta para ofrecerle la invitación y estar con nosotros en este seminario. Le agradezco mucho que haya aceptado y que nos dé su tiempo para compartir esta charla. Ya ustedes se van a dar cuenta del tamaño de su currículum, que es extensísimo, autora de varios libros, de hecho. Entonces yo espero que disfruten mucho, que aprendan mucho y que ese aprendizaje lo podamos llevar, bueno, no solo a poder explicar bien alguna clase, si es que estamos involucrados en el área de docencia, sino pues para entender muchísimas patologías, no solo pulpares, sino periapicales, en donde definitivamente existen procesos inmunológicos. Bueno, pues nada más será, estamos listos para escuchar la charla. Te dejo el micrófono, Quique. Perfecto, muchísimas gracias, Elisa. Sin más preámbulo, vamos a presentar a la doctora, el currículum de la doctora Alma Yolanda. El tema que se va a tratar es inmunología aplicada a endodoncia. Ok, la doctora es laboratorista clínica bióloga en la Facultad de Medicina de la UANL, maestría en Ciencias en Microbiología Médica, doctorado en Ciencias en Inmunología por medio de la Facultad de Medicina de la UANL de Baylor Houston, en España. Conferencias en congresos nacionales y más investigación presentados en congresos nacionales e internacionales. Es directora de 58 tesis, entre las que se encuentra 45 premios de investigación a nivel estatal, nacional e internacional. Silenciado. Libros de 20 distinciones, entre las que se encuentran reconocimiento por recibir el premio, el primer título de doctor en ciencias en ciencias, en el número 001, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Galardonada con la medalla al mérito cívico, otorgada a Nuevo León, licenciado Natividad González Parás, en el 2009. Distinguida
con el reconocimiento a la excelencia profesional por la Federación de Colegios Profesionales de Nuevo León en el 2011. Distinguida con el reconocimiento al mérito y excelencia profesional por el Colegio de Químicos Clínicos y Medicina de Laboratorio de Nuevo León en el 2012. Distinguida con el Trofeo Regio en el 2012 en investigación científica otorgada por los periodistas y empresarios de Nuevo León. También el Premio Universitario 2012 en el área de salud, entregado por la Asociación Universitario, otorgada a nivel mundial, otorgamiento a nivel mundial de la patente denominada proceso inmunoenzimático para la detección activa. Miembro del nivel 1 de la de Nuevo León. Ella acaba de obtener el reconocimiento como profesora emérito el 16, siendo la primera mujer doctora de la Facultad de Medicina en recibir dicho reconocimiento. Actualmente es la jefa de laboratorio de infectología del Departamento de Inmunología de tal universitario de la UANL y profesor titular de con perfil PRODEP de pregrado. Nada más es el vasto doctora, sabemos que todo esto lo respalda y preámbulo, doctora, bienvenida a nombre de la doctora Elisa Betancourt, el doctor Antonio Herrera de Luz, Chagoyán Benavides. Le damos la más cálida bienvenida para esta gran plática que nos escuchan muchos alumnos, tanto de pregrado y posgrado, y nos va a hacer de bastante ayuda. Estamos en el área docente y para los que presentan también examen de certificación y sabemos que es un tema muy importante, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias por la invitación en la cual a mí me da mucho gusto poder presentarla ya en el posgrado de endodoncia y para ustedes dar esta pequeña plática que espero cumpla con las expectativas que todos ustedes tienen. Y la he titulado Respuesta y las enfermedades endodontias. Vamos a hablar primero sobre la organización del sistema inmune. Sonido reactivado. Está compuesto Perdón, doctora por Arce, órganos. ¿nos Sí. podría compartir su pantalla, por favor? Aún no vemos su pantalla. Listo, ya la vemos, doctora. Gracias. Ya la ven. Perdón, adelante. Bueno, retomando, vamos a iniciar con brevemente cómo está organizado el sistema inmune y cómo funciona en forma normal. El sistema inmune está formado tanto por órganos, por células, por moléculas y varios tejidos en los cuales está distribuidos en toda la economía. Como podemos ver en este dibujo, la organización del sistema inmune está dada de tal manera que en cualquier parte del organismo que haya algún daño, estará presente los órganos del sistema inmune, sobre todo las células. Los órganos más importantes del sistema inmune están divididos en órganos primarios y órganos secundarios y vamos a verlos a continuación. Bueno, ¿cuáles son también el origen de las células del sistema inmune? Todas las células del sistema inmune provienen de saco vitelino durante la embriogénesis, en el cual surge la célula madre totipotencial. Esta célula madre totipotencial se le llama célula hematopoyética pluripotencial y en época embrionaria se derivan tanto de médula ósea como de hígado fetal. De esta célula madre se divide ahora en dos células hijas, una que es una célula madre mieloide
y una célula madre linfoide. De la célula madre mieloide provienen todas las células que andan en circulación, los leucocitos polimorfonucleares como basófilo, células cebadas que provienen del basófilo, eosinófilo, macrófagos y neutrófilos y células dendríticas. Y de la serie linfoide se derivan los dos grandes grupos de linfocitos del sistema inmune, los llamados linfocitos B y los linfocitos T, y en más que en tejido, en ganglios linfáticos, se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos, y los linfocitos T se dividen en varias subpoblaciones. Esta diapositiva, bien, aquí nada más hay linfocitos T citotóxicos, linfocitos T auxiliares o cooperadores, pero sabemos hoy, como adelante, que hay más subpoblaciones de linfocitos T. Y los linfocitos NK que se pertenecen a la inmunidad innata. Bien, entonces, en los órganos primarios del sistema inmune, como les mencionaba, en época embrionaria el hígado es un órgano muy importante, pero después del nacimiento, la que sigue es en esta médula ósea se diferencian que van a dar origen a como a los linfocitos B, a del linfocito B, y estos a su vez, los linfocitos B, precursores de las células plasmáticas que van. Por otro lado, si las células migran hacia el órgano primario del sistema inmune, también llamado timo, de ahí la Silenciado. se va ahora a diferenciar en células T o linfocitos T con una gran cantidad de marcadores que los van a poderse detectar de cualquier línea de células T. Y esa célula T puede ser una célula que va a intensificar la respuesta, como el T cooperador, como el T citotóxico, y lo que decíamos, el T supresor o T regulador del sistema inmunológico. Los órganos secundarios de la respuesta inmune son principalmente vaso y ganglios linfáticos. El vaso, por su estructura anatómica, tiene varias áreas, como estos nódulos linfáticos y la pulpa esplénica. En estos nódulos linfáticos y en la pulpa esplénica, después de que las células se han diferenciado en los órganos primarios, recuerden, timo por los linfocitos T y la misma médula ósea para la linaje B y todas las células hematopoyéticas, vienen ahora los órganos secundarios a repoblar estas áreas, y de los ganglios también diferentes áreas. Tenemos estos centros germinales en donde se va a llevar parte de la respuesta inmunológica. Como se ven aquí, aquí comienza la respuesta de la inmunidad adaptativa a nivel, una vez que los antígenos ya hayan atravesado los epitelios y las células presentadoras podemos dividirla en dos, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune específica o adquirida. A su vez, tenemos una primera línea de defensa y una segunda línea de defensa. La primera línea de defensa, secreciones y aún la flora microbiana normal, tanto de la piel como de la boca o del sistema gastrointestinal. La segunda línea de defensa ya se encuentra dada por células, como son los macrófagos y los neutrófilos, y por linfocitos NK. Aquí estos linfocitos NK siempre van a estar como línea, primera línea de enfermedad. También la segunda línea de defensa es la inflamación, un componente importante para que se active posteriormente la respuesta inmune específica. Y con ello, la liberación de una serie de moléculas derivadas de estas células
fagocíticas y linfocitos que se llaman citocinas proinflamatorias. Y la respuesta inmune específica o adquirida, podríamos decir que es la tercera línea de defensa, en donde están ya los linfocitos T y B especializados, la producción de anticuerpos y una producción de citocinas llamadas citocinas reguladoras. Bien, entonces, retomando el sistema inmune innato, están los macrófagos y las células dendríticas. Ambas células son presentadoras de antígenos, es decir, captan todos los componentes antigénicos microbianos y se los asocian a sus membranas para posteriormente Silenciado. Las principales son la fagocitosis, matar a microorganismos, presentar antígenos. La célula dendrítica es una célula clásica actualmente, la más importante como célula presentadora de antígenos en órganos linfáticos, y los leucocitos y leucocitos polimorfos nucleares y células NK producen citotoxicidad directa, fagocitosis y muerte intracelular de lo que se fagocitan. Por otro lado, las células del sistema inmune adquirido y específico está compuesta por una serie de relaciones de linfocitos. Les mencioné anteriormente que hace muchos años se dividió en linfocitos T y B en el sistema inmune. Ahora sabemos que el linfocito T se puede ser de varias poblaciones. El T cooperador tiene varias T cooperador tipo 1, T cooperador tipo 2, T cooperador tipo 17 y el T cooperador regulador, llamados TH1, TH2, TH17 y TREF. Con diferentes y su composición de inflamación, clase es muy de linfocitos B. Están los linfocitos B1A y el 1A todavía hay otras subpoblaciones y los linfocitos 1B. Estas subpoblaciones tienen diferentes formas de reaccionar y de producir diferentes tipos de anticuerpos. Entonces es muy importante cuando hay un daño celular tratar de ver qué tipo de anticuerpo es y a qué linaje de linfocitos B, B1A o B1B pertenecen. Tienen su marcador y producen anticuerpos. Y hay una subpoblación de linfocitos llamados NKT. Estos linfocitos, a diferencia de los linfocitos NK de la inmunidad natural, que tienen el marcador CD56, pero también poseen el CD8 como si fueran citotóxicos. Y su función es precisamente la misma que del T citotóxico. Muy bien. Retomando entonces, en suma, los componentes del sistema inmune están dados por células, leucocitos polimorfos nucleares, por linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK, macrófagos, monocitos, células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, y por otras células como los mastocitos en tejidos, que es una célula que actualmente está recobrando mucha importancia, porque no nada más ser una célula que produce aminas vasoactivas para producir inflamación, tiene otras funciones incluso reguladoras del sistema inmune, plaquetas y eritrocitos. Todo esto va a los tejidos, principalmente al sistema linfático, para que se pueda activar el sistema inmune. Recuerden, los órganos primarios, médula ósea, timo, secundarios, vaso y ganglios linfáticos, y otros tejidos llenos de ganglios linfáticos como placas de Peyer, etc. Y las más importantes del componente del sistema inmune son el sistema complemento, las citocinas, moléculas de adhesión para que haya un buen proceso inflamatorio y los anticuerpos. ¿Por qué es importante la respuesta inmune innata y la inflamación como una respuesta al estímulo antigénico? Es muy importante porque una vez que la inflamación se lleva a cabo,
se va a poder llevar a cabo la activación del sistema inmune. La inflamación puede ser local o sistémica, ya lo saben, la local, ustedes lo ven mucho en odontología, es dolor, calor, es edema o tumor y a veces alteración de la función. Y puede ser producido por una serie de sustancias, desde derivados del ácido araquidónico, como son las prostaglandinas, y la histamina y la serotonina, la bradicina, derivados de las células cebadas o de los mastocitos, aminas vasoactivas, factores del complemento como C3A, C5A, y las citocinas inflamatorias o proinflamatorias producidas por las células de la inmunidad innata y algunos linfocitos T. Y la inflamación sistémica, bueno, tiene ciertos signos y síntomas como fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso. Todas estas moléculas, el resultado final es la vasodilatación y la inflamación, y dependiendo de dónde se lleve a cabo, va a ser si se puede restaurar el tejido o no. Aquí vemos un ejemplo de cómo se lleva a cabo la inflamación. Los leucocitos normalmente van viajando en el centro del vaso sanguíneo y los eritrocitos en la periferia. Cuando hay un estímulo antigénico, en este caso, tenemos unas bacterias, esta relación se invierte y entonces viene una serie de pasos que sufren los neutrófilos para poder salir al proceso inflamatorio. Hay moléculas llamadas selectinas de adhesinas, hay un rolling o un rodaje de las células para pegarse a las selectinas con las integrinas, porque esto es lo que le va a permitir la adhesión y luego la salida al compartimento extravascular a través de la diaperesis. Esto sucede porque durante la infección se están liberando componentes del complemento, como ya vimos, algunas quimiosinas, histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Esto hace entonces que este vaso sanguíneo se vasodilate y se produzca todo este fenómeno. Viene después de la diaperesis, la quimiotaxis, el reconocimiento de lo que se tiene que fagocitar, la fagocitosis y por ende después la digestión y muerte intracelular para eliminar el foco de infección. Sin embargo, los antígenos no solamente son infecciosos, sino que pueden provenir de elementos no infecciosos. Infecciosos, pues los más importantes desde el punto de vista odontológico son las bacterias, porque forman parte de la placa dentobacteriana. Y de los no infecciosos tenemos alimentos, pólenes, medicamentos, antígenos tumorales, antígenos de trasplante, inclusive materiales de obturación. Como decía yo, una vez que se lleva a cabo el fenómeno inflamatorio y las células que migran aquí son células tipo macrófago o célula dendrítica, como ya se ve aquí en este tejido, a través del reconocimiento del patógeno por unos patrones de reconocimiento molecular de patógenos, esta célula internaliza a los antígenos y viaja y entra por el vaso aferente del nódulo linfático hacia el ganglio linfático, en donde en toda la parte central de los centros germinales del ganglio linfático se va a llevar a cabo la activación por esta célula presentadora de antígenos, que es la célula dendrítica, a las células T o bien a las células B, que van a dar la respuesta inmune adquirida. Una vez que esto sucede, salen las células ya activadas y regresan ahora sí al sitio del proceso inflamatorio para ayudar a recuperar o a matar los agentes infecciosos y recuperar la estabilidad en el tejido. Vemos entonces que en la inmunidad adaptativa el ganglio linfático o los ganglios linfáticos son muy importantes porque ahí están todos los tipos celulares, como pueden ver, y estos son activados a través de diferentes tipos de receptores que tienen, migran hacia los vasos linfáticos. Una vez que son activados a los vasos linfáticos aferentes, llegan al tejido inflamado y al tejido inflamado ejercen su función
matan a las células, matan a los microorganismos y bueno, viene la generación de la respuesta inmune y la resolución de la infección. Entonces, decimos que el sistema inmune apareció durante la evolución de las especies para mantener la integridad biológica del individuo y es nuestro principal mecanismo de defensa. Y está formado, ya decíamos, por células especializadas, por moléculas como citocinas y por toda una cantidad de ganglios linfáticos y nódulos linfáticos que están en toda la economía. Así que si el estímulo es en la boca, pues los ganglios linfáticos que rodean la boca van a ser los más involucrados en formar la respuesta inmune adquirida. Sin embargo, esta respuesta inmune no solamente es protectora y resuelve la infección, sino también puede causar daño a nuestros propios tejidos, a nuestros propios órganos. Este daño se llaman inmunopatologías. Las inmunopatologías, según la clasificación propuesta por Hell y Coombs desde 1963, y es la que todavía actualmente tenemos para poder clasificar las enfermedades inmunopatológicas, se dividen en 4 grupos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La 1 es modulada por un anticuerpo IgE, que es el anticuerpo encargado de las alergias. Se unen a los basófilos, que producen mediadores solubles, que son la liberación de aminas vasoactivas, a través de su interacción con los alergenos. Los alergenos son principalmente proteínas solubles o moléculas de bajo peso molecular, pueden ser medicamentos, pueden ser algunos componentes, a veces de materiales de obturación, agentes químicos que tienen bajo peso molecular y que inducen la producción de IgE. Entonces, en este grupo se están las alergias desde una rinitis hasta un shock anafiláctico. En el tipo 2 es la que está dada por anticuerpos IgM, se activa complemento, donde entonces hay una citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y los antígenos que inducen este tipo de respuesta son antígenos de los tejidos o de las células, forman parte de la célula a la cual van a atacar los anticuerpos más complemento para causar daño o lisis celular o lisis de un órgano. En este tipo 2 están todas las enfermedades isoinmunes, como por ejemplo la histocompatibilidad hematológica o la eritroblastosis fetal o las enfermedades autoinmunes, en donde los antígenos forman parte del propio tejido. La de tipo 3 es una inmunopatología que está dada por complejos inmunes insolubles porque se depositan en vasos sanguíneos. Son complejos antígeno-anticuerpo, en donde los anticuerpos pueden ser de la clase IgG más antígeno, y al formarse estos complejos se depositan en vasos sanguíneos, sobre todo de pequeño calibre, donde se activa el complemento y se reclutan células inflamatorias en el vaso sanguíneo, y es lo que también se llama vasculitis. Y lo pueden producir una gran cantidad de antígenos solubles, polisacáridos bacterianos, proteínas, productos de muerte celular, de pedazos de membrana de células, antígenos tumorales, en fin, una gran cantidad de antígenos que estén en forma soluble van a formar estos complejos inmunes tipo 3. Y como vamos a ver más adelante, este tipo 3 es la que más causa daño en endodonto y en las enfermedades periapicales. Y la de tipo 4 está dada por linfocitos TH1, citocinas proinflamatorias, se activan macrófagos y puede ser dado por una gran variedad también de antígenos que pueden ser productos bacterianos, venenos, plantas, metales como el níquel, incluso el látex de los guantes que usamos para protegernos. Este tipo 4, lo vamos a ver, es muy importante cuando se forma el granuloma periapical. En conclusión, la respuesta inmune es un mecanismo de vigilancia para mantener la integridad biológica del organismo.
y restaurar el tejido dañado. Sin embargo, dependiendo del tipo y tiempo del estímulo antigénico, esta respuesta puede causar daño. Eso es lo que llamamos inmunopatología. ¿Cómo es esto ahora en cavidad oral? Pues el sistema inmune en cavidad oral va a estar formado por poblaciones de células como dendríticas, macrófagos, linfocitos en la mucosa oral. Hay anticuerpos, complementos, leucocitos en glándulas salivales. Y del aporte sistémico vamos a ver que hay células, anticuerpos, citocinas y complemento que está en el fluido gingival. Los principales dominios inmunológicos de la boca provienen de las glándulas salivales, que es el dominio local, todas las glándulas salivales, y el dominio sistémico, que es el dominio gingival. Las glándulas salivales son muy importantes, sobre todo cuando vemos afecciones en la mucosa oral o en las caries dental. En general, la función de estas pues es mantener húmeda y mantener en forma mecánica, estar eliminando microorganismos, y está compuesta de agua, de iones orgánicos, pero también hay células del sistema inmune, como leucocitos, hay anticuerpos IgA, hay complemento y algunos otros productos del complemento. La saliva entonces tiene también dos tipos de enzimas que son muy importantes como protectoras o como bactericidas de cierto tipo de microorganismos. Está la lisozima y las peroxidasas. La lisozima es capaz de actuar sobre los polisacáridos de la pared bacteriana de muchas bacterias, sobre todo gram negativas, a través de intervenir con la N-acetilglucosamina. La encontramos en otras secreciones como lágrimas, mata Streptococcus mutans, de ahí que se relaciona mucho con el control de la caries, la acción de la lisozima, y la peroxidasa es otra enzima que tiene mucho efecto bactericida sobre el lactobacillus acidophilus e inhibe una enzima que se llama glucosiltransferasa que se deriva del Streptococcus mutans. Y como ustedes saben, mejor que yo, Streptococcus mutans es el agente causal más importante de la caries dental. Además, en la cavidad oral hay una gran afluencia de ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, en donde se va a llevar a cabo la respuesta inmune adquirida. Y ya ustedes saben que se dividen en intraorales y extraorales. Y son sus maxilares, sus mentonianos, los retroauriculares, los cervicales profundos superiores y los retrofaringios. Estos van a ser los encargados de montar la respuesta inmune adquirida que va a llegar posteriormente a los componentes de la cavidad oral. El aporte sistémico que forma parte en el fluido gingival que se acumula en el borde gingivo-crevicular va a tener componentes tanto tumorales como celulares y va a estar bañando las partes dentales profundas y el epitelio de la boca. Este fluido gingival que contiene anticuerpos del isotipo IgM e IgG, también hay complemento, hay citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, proteínas plasmáticas, linfocitos, leucocitos, y todo esto proviene de una fuente vascular sanguínea. El aumento del fluido en el surco gingivo-crevicular se va a producir como resultado de la presencia de antígenos en la placa dentobacteriana, ocasionando la inflamación de la encía. Y la migración de estos leucocitos al borde gingival se va a producir porque la placa dentobacteriana tiene sustancias que son quimioatractantes y por lo tanto van a ocasionar que todos los leucocitos que están formando parte de este fluido lleguen al surco gingival y sus enzimas y las citocinas proinflamatorias que también llegan al fluido gingival van a ocasionar las diferentes patologías de la gingiva, como desde una gingivitis hasta una periodontitis avanzada. Por lo tanto, los componentes del sistema inmune bucal provienen tanto del aporte local a través de las glándulas salivales como
del componente sanguíneo que llega a través de vasos sanguíneos al borde gingivo-clavicular. Y esto pues nos va a dar también el refuerzo de una tanto coronario como a nivel cervical. Y ya, después de esto, entonces, cuando las bacterias se acumulan sobre la retina, viene una lesión clínica. Vienen de es el microorganismo cariogénico, pero hay otros, como ven aquí en esta lista, uno de ellos el Actinomyces viscosus, que es un anaerobio que coloniza caries profundas y es el que también se puede encontrar posteriormente como una bacteria que produce mucho daño ya a nivel de endodonto. Y el Streptococcus mutans produce la glucosiltransferasa que hace que la glucosa que entra se formen polímeros de glucosa como una dextrana, y eso es una película que sirve mucho para la colonización, que forman parte de la placa dentobacteriana. ¿Cuál es el papel de los anticuerpos en estas caries? Sabemos que el anticuerpo de saliva, el anticuerpo secretorio IgA, protege en caries coronarias y en bloquear o eliminar junto con el complemento para que sean muertas bacterias que están produciendo la caries coronaria. Y los anticuerpos IgM e IgG que llegan al fluido gingival protege principalmente de caries cervicales, caries interproximal, caries en la raíz. Funcionan estos anticuerpos en las caries, la adherencia de las bacterias, porque si no producir más anticuerpos IgA y por lo tanto va a inhibir la función de esta enzima y va a evitar la inyección, eso es más traumático, de antígenos de microorganismos cariogénicos, pero en las glándulas salivales. Imagínense una respuesta inmune en una glándula salival que provenga de un ganglio linfático, pobre paciente. Y la inmunización pasiva. Esta inmunización pasiva está contra Streptococcus mutans y la enzima glucosiltransferasa. Estos anticuerpos monoclonales sería una forma de enjuague que va a ofrecer un método cuerpo, pues va a tratar de resolver o prevenir la caries dental. Pero esto ahorita, no se asusten,
no ha habido nada todavía en concreto. Muy bien. Entonces, conociendo todo lo anterior y porque la caries dental es uno de los principales factores de lesiones endodontales, ¿cómo participa la respuesta inmune en estas? Decíamos que pues va a producir diferentes daños en la pulpa hasta producir incluso abscesos en los periápices de las raíces. Las etiologías son diferentes, químicas o biológicas, fracturas dentinarias, químicas con materiales de obturación, el formocresol, por ejemplo, es muy irritante y produce proceso inflamatorio muy importante en periápice, y biológicas, que son las más comunes, que son los componentes de las bacterias. Entonces, se puede inflamar por exposición directa de la pulpa, por túbulos dentinarios expuestos, por los conductos laterales que pueda tener el diente, o bien, fíjense qué curioso, por el foramen apical. Hay ciertas afecciones sistémicas que vamos a ver posteriormente, como en la autoinmunidad, como cuando hay un tumor, o cuando hay septicemias, o en la diabetes, que en la como proviene de la sangre, todo esto, estas afecciones sistémicas llegan ahora por abajo del diente y se quedan en el foramen apical. Y no nada más ahí, pueden subir hasta la pulpa. ¿Cuáles son los componentes inmunológicos más importantes en la cámara pulpar? Ya conocen ustedes la estructura del diente, que no voy a definir, pero ahora sí, ¿qué hay aquí adentro en la cámara pulpar, además de la inervación y de los vasos sanguíneos que están aportando anticuerpos, células plasmáticas, linfocitos T y B, de las subpoblaciones que ya vimos? Están los mastocitos en el tejido o células cebadas, van a llegar factores del complemento y una gran cantidad de proteínas plasmáticas que están en circulación en estos vasos sanguíneos del endodonto. Los cambios patológicos va a ser el resultado de la reacción inmunitaria. Cuando ya surge una caries abierta que va hacia la cámara pulpar, pues empieza el proceso inflamatorio. Y el resultado de esta reacción inmunitaria puede ser la reparación del daño o bien exacerbar el mismo. ¿De qué va acá a depender? ¿De que se repare o que se exacerbe? Pues de la causa de la lesión, el tipo de agente que lo está produciendo, la cantidad y variedad de antígenos presentes y sobre todo la duración del estímulo. Entre más tiempo esté el estímulo, obviamente, más proceso inflamatorio y más daño endodontal va a haber. Por lo tanto, ustedes saben que tenemos diferentes etapas en la inflamación pulpar y estas diferentes etapas van a estar compuestas por algunos componentes inmunológicos parecidos o irse agregando cada vez más. En la pulpitis aguda, el estímulo antigénico que inicia la reacción inflamatoria produce liberación de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, como vamos a ver, tienen sus nombres, están interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que empiezan a producir la inflamación. Hay vasodilatación, edema, congregación de neutrófilos, se inicia la acumulación de otras células como linfocitos T y B, y si se elimina el estímulo a corto plazo, se produce la regeneración del tejido. En la pulpitis crónica ya es otra cosa más avanzada. Pulpitis crónica es el resultado de un estímulo antigénico constante. Ya empieza a haber proliferación de fibroblastos. Hay gran infiltrado de leucocitos polimorfonucleares, esa es la parte B. Ya se ve distinta a la A. Hay formación de complejos antígeno-anticuerpo que producen daño vascular. ¿Se acuerdan de las reacciones inmunopatológicas? Pues es una reacción tipo 3. Y además se acumulan macrófagos que siguen liberando citocinas proinflamatorias, como les mencioné, interleucina 1, 6, la interleucina 8, que es quimiotractante, ya sé que lleguen más polimorfonucleares al sitio de la pulpa inflamada, el factor de necrosis tumoral,
y L13, que es altamente proinflamatoria, lo mismo que es IL-17. Ya en la necrosis pulpar, incluso con absceso periapical, que sería esta última foto, es el resultado de la presencia ahora del antígeno en toda la pulpa, ya la inducción continua del sistema inmune, el acúmulo de leucocitos, de complejos inmunes, de lisis bacteriana, de citotoxicidad por linfocitos T, de las enzimas leucocitarias, de endotoxinas, exotoxinas, etcétera, van a ir a periápice a formar ya en el foramen apical un absceso que no es más que el resultado de la presencia del estímulo antigénico, o incluso cuando se hace la endodoncia, todo el lodo dentinario que pueden ustedes acumular en periápice, que puede producir este tipo de absceso con estas características de acúmulo de células del sistema inmune como leucocitos y linfocitos. Bien, entonces el resultado de la reacción inmunitaria se va a traducir en reparación del tejido dañado o exacerbación del mismo, como ya lo dije anteriormente. Y esto va a depender, como decíamos, la causa de la lesión, la cantidad y la variedad de antígenos presentes, la duración del estímulo, muy importante, y obviamente también por parte del individuo, pues su inmunogenética. Tenemos genes que nos regulan toda esta respuesta inmune y cada individuo tiene su propia inmunogenética. En conclusión, ¿por qué se produce el daño pulpar? Por la inflamación pulpar, por productos bacterianos, lesiones cariosas, lesiones endoperio o afecciones sistémicas. Y los componentes responsables son pues, las características inmunogénicas de lo que esté ocasionando el proceso inflamatorio y las reacciones inmunopatológicas tipo 3 principalmente, complejos inmunes. Cuando la pulpa no resuelve el problema inflamatorio y se extiende hacia los tejidos periapicales, se va a desarrollar problemas o procesos crónicos como el absceso crónico, el granuloma o el quiste periapical. El absceso periapical es una lesión incipiente que se desarrolla histológicamente por una gran cantidad, no se logra ver en esta fotografía, es muy mala, pero todo esto está dado por abundantes leucocitos polimorfonucleares. Estos leucocitos polimorfonucleares, sus enzimas degradan el tejido y van formando y dañando cada vez la región periapical y se va formando por lo que se diría como un absceso en piel, una gran cantidad de pus que no es más que tejido dañado y el acúmulo de leucocitos polimorfonucleares. Posteriormente, ese absceso, claro, se puede drenar y ya se puede resolver el problema. Se puede ahora transformar en un granuloma y en el granuloma se presentan varias zonas. Puede ser una zona muy interior de necrosis, una zona exudativa, una zona granulomatosa, que sería esta línea, que está formada por macrófagos, linfocitos TH1, factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento transformante beta. Esta citocina, curiosamente, es una citocina que se llama inmunoreguladora negativa o es antiinflamatoria. Entonces, en un proceso o en un intento del propio tejido de tratar de que no se forme el granuloma y se resuelva el proceso inflamatorio, pues se está produciendo TGF-beta. Hay artículos que están ahorita estudiando que entre menor sea el daño del granuloma, es que hay más TGF-beta. Y entre mayor sea el granuloma, la formación de tejido fibrosis y todo, hay mayor cantidad de factor de necrosis tumoral alfa. Este factor es el responsable, prácticamente esta citocina, de formar el granuloma. Y esta reacción de tipo granuloma es una reacción típica de la lesión inmunopatológica llamada reacción tipo 4. ¿Se acuerdan que está dada por linfocitos TH1
y por macrófagos, y claro, y citocinas, pues es una tipo 4 la que tenemos aquí en el granuloma. Por otro lado, si ese granuloma persiste, se puede formar un quiste periapical, donde ya hay un gran infiltrado de fibroblastos, de células plasmáticas, en las paredes del quiste. Estas paredes del quiste hay concentraciones elevadas, se han visto que hay anticuerpos IgG, IgM, e incluso IgA adentro del quiste. Y el quiste va poco a poco también formando o se están liberando prostaglandinas y otras sustancias que ya pueden ir actuando sobre la inserción en el hueso y empezar a tener reabsorción ósea junto con el quiste. En fin, concluyendo, en todos estos procesos endodontales participan citocinas, interleucina 1, 6, 8, TNF-alfa, que son las citocinas proinflamatorias, que producen quimiotaxis de leucocitos polimorfonucleares y están principalmente implicadas en la pulpitis aguda y en la crónica. La interleucina 1 y las prostaglandinas y los factores de necrosis tumoral alfa y beta se encuentran en lesiones apicales en forma muy abundante y en lesiones apicales tanto agudas como crónicas y empiezan a producir reabsorción ósea o inhiben la síntesis de la colágena. Se sabe que prostaglandinas y L1 activan a los osteoclastos, que es lo que va a empezar a producir la reabsorción ósea en el caso ya del granuloma o del quiste periapical. También está involucrada, decíamos aquí en estas lesiones endodontales, la respuesta inmune celular, en donde el mayor número de linfocitos B y células plasmáticas y leucocitos se encuentran en la pulpitis aguda. Recuerden, este proceso inflamatorio inicial a base de algunos anticuerpos y de polimorfonucleares puede ser reversible. El proceso inflamatorio no es todavía tan extendido ni es crónico como para no poder resolverse el problema desde el punto de vista inmunológico. Al quitar, obviamente, el antígeno, restaurar el tejido. En las lesiones crónicas, las pulpitis crónicas, aparte de esto, hay un mayor número de linfocitos TCD8, T citotóxicos, que empiezan a producir citotoxicidad en el tejido pulpar. Las células NK, los linfocitos T, también han sido encontrados en lesiones periapicales. Y los macrófagos, linfocitos TH1 y este factor de necrosis tumoral alfa, que decimos que es el causante de que se forme el granuloma, no nada más en periápice, en cualquier parte de la economía, cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, en mi campo, que es la tuberculosis, todos los nódulos o todos los granulomas de Mycobacterium tuberculosis en pulmón están dados porque hay gran cantidad de factor de necrosis tumoral. Y claro, el periápice no iba a ser la excepción. Y esto está formado, si se hace un estudio o un corte histopatológico, vamos a ver el acúmulo de células mononucleares, macrófagos, linfocitos que forman parte del granuloma. Y la respuesta inmunomoral, entonces, estos linfocitos B y las inmunoglobulinas que sintetizan, principalmente van a formar complejos inmunes que producen vasculitis y daño tisular. Recuerden, esta es una tipo 3, una inmunopatología tipo 3. Entonces, los anticuerpos, en su intento de tratar de eliminar a los microorganismos o los agentes causales que están produciéndose en la inflamación pulpar, a veces opsonizan a estas bacterias que se encuentran ya en la pulpa y estas pueden ser fagocitadas. Pero muchos de estos microorganismos que están siendo dañados sueltan antígenos y entonces se producen estos complejos inmunes que van a producir la vasculitis
y van a producir un daño tisular muy importante, donde estos cambios patogénicos en estas lesiones endodontales y periapicales son muy importantes, y por lo tanto este proceso inflamatorio cada vez mayor y con más problemas vasculares, aquí se forman trombos y luego deja de haber una circulación sanguínea normal, eso conduce a la necrosis pulpar, pues entonces este papel de las inmunoglobulinas que forman estos complejos o esta lesión tipo 3 es muy importante en este tipo de lesiones ya de necrosis endodontal, pulpar y en las lesiones periapicales. Y también la respuesta inmunohumoral se encuentra en grandes cantidades de anticuerpo IgG en estas lesiones periapicales, y en menor cantidad se ha visto que está la afluencia de anticuerpos IgA, IgM e IgE. Esta lesión periapical, entonces el anticuerpo, aparte de que están los otros elementos inmunológicos, el anticuerpo IgG es el más importante en la lesión periapical. Bien, todo esto en el sistema inmune y el daño que ofrece en los tejidos y en este caso en endodonto, también está modulado por la inmunogenética. ¿Qué es la inmunogenética? La inmunogenética es la capacidad de responder a una respuesta, a un antígeno determinado, y va a estar muy relacionado con obviamente con nuestra carga genética, con el DNA y con el genotipo total del individuo. Cada individuo de diferentes razas tenemos diferencias genotípicas, y esas diferencias genotípicas nos van a dar la característica de qué tanto vamos a responder a un estímulo antigénico. En algunas razas, probablemente la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune no sea tan acelerada o exacerbada, y en otras, al contrario, sea muy acelerada, exacerbada, y los daños en los tejidos sean muy importantes. También, por otro lado, las deficiencias en la respuesta inmune también están asociadas a esta inmunogenética, ya sea por mutaciones o por polimorfismos genéticos que resultan en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas, incluyendo la cáncer. Entonces, la carga genética que tenemos, y además tenemos un gen o un conjunto de genes que se llaman genes de la respuesta inmune, que están modulando estos grados de respuesta. Y se ha visto en muchas diferentes razas que estos genes de la respuesta inmune, algunos tienen algunos polimorfismos que definitivamente hacen que no se produzca un tipo de respuesta inmune, y se asocia con una fuerte deficiencia y los hace más susceptibles, obviamente, a cierto tipo de enfermedades infecciosas. En odontología, yo no sé hasta ahorita qué tanto se ha estudiado estos genes de la respuesta inmune, la inmunogenética, en nuestra raza o aquí entre los mexicanos, para ver qué tanto influye eso en las enfermedades endodontales. Pero sí hay algunos estudios en donde la genética en enfermedades odontológicas se ha visto que hay unos genes que modulan receptores de membrana, por ejemplo, de macrófagos o de neutrófilos, como son los receptores para una región FC de la inmunoglobulina G, CD14 y TLR4, que son receptores para captar a microbios. Hay también genes que modulan la activación de mecanismos microbicidas, como la formación del óxido nítrico, que es altamente bactericida, el complejo mayor de histocompatibilidad que tenemos, que heredamos de nuestros padres, el HLA. Se ha visto una fuerte asociación, por ejemplo, el HLA-B27 se asocia no nada más con una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, sino aparentemente también se asocia a ciertas enfermedades odontológicas. Y el HLA2, en citocinas, en metaloproteinasas, en otras enfermedades asociadas con afectaciones cronofaciales como el síndrome de Marfan, el síndrome Down, que es
produce una inmunodeficiencia secundaria, y otros, como el síndrome de Chiari-Higashi, que es una disfunción de los neutrófilos. En fin, hay otras patologías que se asocian mucho a ciertos genes del sistema HLA, que es como aquí lo vemos, y su relación con el desarrollo de estos genes y enfermedades odontológicas. Todo esto pues, nos puede dar una susceptibilidad o resistencia a cierta enfermedad bucal. ¿Qué otras patologías que no hemos visto hasta ahorita pueden también inflamar el tejido pulpar? Se ha visto, y hay algunos artículos relacionados, que enfermedades con infecciones sistémicas, por ejemplo, en caso de ciertas septicemias en pacientes quirúrgicos que se infectan con microorganismos intrahospitalarios, infectan la sangre, estos microorganismos ahí se reproducen, por eso se produce la septicemia, y como es de irrigación sanguínea, pues pueden llegar a la cámara pulpar por el foramen apical. Lo mismo sucede en las enfermedades autoinmunes como el tipo de lupus eritematoso, que también se forman complejos inmunes, y en el antígenos tumorales, en el desarrollo de tumores malignos, hay antígenos específicos de tumor que también se desprenden del tumor, se hacen solubles, forman complejos con su anticuerpo correspondiente, y estos tres tipos de enfermedades producen una reacción tipo 3, otra vez de complejos inmunes, y que a través, como decía yo ahora, de la sangre, del drenaje sanguíneo hacia el foramen, pues pueden causar alguna inflamación en tejido pulpar. También se sabe que en la diabetes, los pacientes diabéticos, sobre todo tipo 2, que tienen no pueden metabolizar la glucosa igual que los de tipo 1 por falta de insulina, pero en la diabetes tipo 2 se ha ya publicado que al no poder hacer una degradación de la glucosa, esta glucosa se pega a las inmunoglobulinas, a IgG, a IgA, y entonces estas inmunoglobulinas glicosiladas son no funcionales. Y si empieza una lesión pulpar por una caries inicial, pues aunque haya anticuerpos ahí para tratar de hacer su función de opsonizar para que sean fagocitados los microorganismos cariogénicos, pues no van a funcionar. Hay nefropatías en donde hay una deficiencia proteica. Todos los elementos del sistema inmune son proteínas, citocinas, inmunoglobulinas, todas son proteínas. Y si hay una deficiencia proteica, va a haber una deficiencia tanto de citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, como de inmunoglobulinas. La gota son complejos inmunes que se forman sobre todo en la synovia de las articulaciones. Sin embargo, también para variar, estos complejos inmunes pueden pasar a circulación y poder llegar de alguna manera a lo mejor al foramen apical y el complejo inmune dañar la pulpa. Y por último, tenemos la inmunosenescencia, que es la disminución de la respuesta inmune por la edad. Ustedes saben que por la edad también ya la pulpa sufre cambios, como todo organismo. Se va muriendo gran parte del tejido pulpar, pero también se van muriendo las células del sistema inmune. Y si hay un estímulo antigénico en un momento dado, pues no, la respuesta inmune protectora para ese estímulo antigénico no va a ser la adecuada. Entonces también en la inmunosenescencia pudiera ser una patología que ayude a la inflamación pulpar inicial. Ok, todo esto está muy bien, pero una cosa que sí les quiero también comentar aparte, y que ya hay varios estudios al respecto, es qué efecto tiene el estrés sobre el sistema inmune. ¿Por qué? Porque en esta vida actual, en donde todo el mundo, pues, tenemos que casi hacer el doble para poder subsistir, trabajar más, estudiar más, ver más pacientes, tener a veces muchos compromisos a los cuales a veces no se puede cumplir, tener que leer mucho, tener que educarnos, tomar diplomados, tomar una serie de materias, pues nos puede provocar estrés.
¿Qué efecto tiene el estrés sobre el sistema inmune? Bueno, hay dos tipos de estrés, el estrés emocional y el estrés físico. El estrés emocional es un estrés que se produce, es crónico, de la corteza cerebral, en el sistema límbico, se dan señales al hipotálamo y estas señales van junto con la pituitaria, a las glándulas suprarrenales. De la corteza de las glándulas adrenales se va a producir los glucocorticoides, entre ellos el cortisol. Y el cortisol tiene la facultad de suprimir el sistema inmunológico. Por otro lado, el estrés físico, que es un estrés agudo, es más autosómico, también va hacia la médula de las glándulas suprarrenales, produce catecolaminas, entre ellas la adrenalina, que también, y la noradrenalina, que también suprime el sistema inmunológico. Pero fíjense, qué curioso. Se suprime el sistema inmunológico contra las infecciones. También, al suprimirse el sistema inmune, se promueve el desarrollo de tumores o cáncer, debido a que se incrementan linfocitos T reguladores, interleucinas reguladoras negativas, como es interleucina 1 alfa, interleucina 10 y TGF-beta, que son antiinflamatorias, y que eso hace que el sistema inmune en general, al verse inmunosuprimido, pues tanto infecciones como desarrollo de tumores puedan tener más facilidad de presentarse. Sin embargo, fíjense, en el estrés emocional se sabe que la liberación de citocinas proinflamatorias a nivel sistémico pueden llegar al cerebro y producir alteraciones psiquiátricas importantes o estados anímicos importantes al fluido gingival y a la pulpa dental. Entonces, el estrés, al liberar citocinas proinflamatorias, pues podemos tener alguna alteración a nivel bucal. Y también se sabe que los linfocitos NK o Natural Killer de la inmunidad innata expresan receptores para el cortisol y se induce una apoptosis o muerte celular de estos linfocitos con la liberación de enzimas que pueden dañar tejidos. No sé si en su experiencia clínica les ha pasado que llegan pacientes en que dicen que tienen sensación de dolor al calor o al frío y no hay ninguna lesión cariogénica o ningún factor aparente que produzca alguna inflamación pulpar. Entonces hay que tomar en cuenta que el estrés pues pudiera ser un factor ahí que esté coadyuvando al daño de los tejidos. Este efecto del estrés en la inmunidad de la mucosa oral, como vemos, reduce el número de linfocitos B, disminuye la producción de IgA en saliva, hay retraso en la cicatrización de heridas quirúrgicas y traumáticas, hay déficit de las funciones fagocíticas y presentadoras de antígenos, y la inmunidad por linfocitos T contra bacterias está disminuida, se secretan factores solubles inmunosupresores que afectan la integridad de la mucosa oral, del endodonto y del periodonto. Entonces el estrés está jugando un papel, sabemos ya actualmente, muy importante en la salud oral. Por ejemplo, en la respuesta inmune, en enfermedades infecciosas, el paciente se vuelve con estrés, se vuelve más susceptible a gram negativas como por firomonas gingivales o por el actinomyces, a gram positivas por Streptococcus mutans, a hongos como Candida albicans o a virus en general, pero principalmente herpes tipo 1 o tipo 2. El estrés físico, que es el estrés agudo o el estrés del momento, pues se puede producir en la actualidad, o al menos aquí en México, muy fácilmente. Fíjense, ¿qué les pasaría si les pasa esto? Pobre gatito, tiene un estrés físico agudo. ¿Y qué le está pasando a este gatito en su sistema inmune? Pues está incrementando las catecolaminas, la viabilidad de los linfocitos T y B se ve afectada, hay aceleración del catabolismo de anticuerpos y reactivación de infecciones latentes
tipo herpes. Entonces, pues imagínense, pobre gatito. ¿Qué hay que hacer para prevenir las alteraciones inmunológicas por estrés y mantener nuestra salud bucal? Y esto ya es algo que digo para terminar. Pues hay que pasearse con los amigos, digo, hay que tener apapachos entre uno y otro, hay que generar endorfinas, hay que comer bien, una buena alimentación es muy importante para una buena salud, dormir bien, tener nuestro periodo de sueño en forma normal y natural, que nos vuelve a cargar baterías, sistemas de relajación también nos ayuda mucho a eliminar el estrés. Y bueno, otras cosas, que aquí está un poquito irregular, pero créanme, este tipo de relación nos quita mucho el estrés, nos libera muchas endorfinas, serotoninas, que es el transmisor del placer y del bienestar, y entonces, pues eso nos conduce a la salud. La importancia, por lo tanto, de todos estos elementos que hemos visto sobre la respuesta inmune en la salud y en la enfermedad, en este caso de la cavidad oral y en el caso de ustedes del endodonto, de la enfermedad endodontal, es muy importante. El equilibrio entre salud y enfermedad llevado a cabo por la respuesta inmune, recuerden, va a depender del tipo de antígenos que se presenten y del tiempo que en estos se presenten, que pueden provenir de fuera como un microorganismo cariogénico o por el foramen apical de un efecto o una patología sistémica. Por lo tanto, decimos que diente sano en boca sana y sistema inmune en vigilancia. Muy bien. Por último, me gustaría presentarles mi libro. Este es el libro que yo escribí dedicado a los odontólogos, principalmente a los periodoncistas, pero obviamente trae de todo y ahora pues, se los dedico a ustedes también, los endodoncistas. Este libro, Inmunología e Inmunopatología Oral, es editado por Manual Moderno. Y el contenido de él, como ustedes podrán ver, viene hablando de todo lo que ahorita acabo de hablar, inmunidad innata, inflamación, antígenos, aptenos, regulación, citocinas, etcétera, inmunomatología, respuesta inmune contra tumores, inmunodeficiencias, inmunogenética en enfermedades odontológicas, respuesta inmune en periodonto, respuesta inmunitaria en cavidad, respuestas del estrés en enfermedades orales y periodontales, respuestas inmunitarias en endodonto, periodonto, hablamos de inmunodeficiencia adquirida, muy importante, cómo manejar al paciente VIH positivo en la consulta odontológica y un resumen de todo lo que es la inmunología en toda esta cavidad oral. Y algunos otros capítulos que a aquellos que les gusta la investigación pueden aplicar ciertas técnicas para hacer esta investigación odontológica, tanto de biología molecular como técnicas de ELISA, producción de anticuerpos híbridos y humanizados para poder estandarizar o determinar o detectar determinada citocina, determinada enzima, determinado componente de la pulpa, o herramientas comunes para el estudio del sistema inmune, pero aplicados a la odontología. Esto lo pueden ustedes ver. Pueden ingresar a la página de Manual Moderno, que bueno, no se ve muy bien porque la opción en rojo, pero la página es www.manualmoderno.com/Manual Moderno. Dar clic en puntos de venta, va a aparecer la lista de las librerías de los distribuidores, van a elegir el país de donde se encuentren y estos son los países en los cuales está Manual Moderno y que pueden conseguir este libro. Esta plática fue basada gran parte en lo que está escrito en este libro y en revisiones más actuales
sobre la respuesta inmune en cavidad oral y específicamente en endodonto. Así es que, pues agradezco mucho su atención, espero que esta plática haya... Sonido reactivado. Y me pongo a sus órdenes en Monterrey, Nuevo León, México. Y soy la doctora Alma Yolanda Arce Mendoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora doctora Alma Arce. Le agradecemos mucho su conferencia. Le pido 2 minutos, por favor, para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Y en 2 minutos regresamos con usted, doctora, para la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Muchísimas gracias, queridos idontonautas, por su participación en el sondeo. En este momento damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Enrique, perdón, antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, le estoy cediendo los privilegios de presentador. Si gusta compartirnos su pantalla, por favor. Listo, doctor, ya vemos su pantalla. Así se alcanza a ver, ¿verdad, Diana? Sí, se ve muy bien, doctor. Perfecto. Muy bien, doctora Alma Yolanda Arce, le agradecemos bastante por esta gran plática que nos acaba de dar y bueno, queremos agradecerle mediante este reconocimiento por medio de este medio, la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC, otorga el presente reconocimiento, doctora Alma Yolanda Arce Mendoza, por la impartición de la plática el 6 de octubre del 2016 durante el seminario Inmunología en Odontología encaminada a la endodoncia. Consejo Directivo AMC-AC 2015-2017 y a nombre de la doctora Elizabeth Betancourt, el doctor Antonio Herrera y un servidor Enrique Chagoyán, le otorgamos este reconocimiento y le agradecemos la impartición de este grandioso tema y doctora, pues no nos resta más que agradecerle este seminario y esperemos que no sea el último, ¿verdad? Espero que no. Es correcto, esperamos que no, doctora. Y bueno, sin más, nos pasamos a la parte de respuestas. Diana, ¿está listo el doctor Antonio? Ok, vamos a pasar a la parte de preguntas. Muy bien, tenemos algunas preguntas por aquí. Le mandan saludos desde precisamente la ciudad de un servidor, desde Reynosa, desde Colombia también. Le mandan, a ver, permítanos tantito. Ok. Vamos a ver. Una pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué consideraciones
qué consideraciones hay que tomar en el paciente obeso en cuanto al sistema inmunológico. Ok. El sistema obeso normalmente se relaciona con diabetes tipo 2. Aquí lo importante sería primero realmente de hacer el diagnóstico de que el paciente tiene diabetes tipo 2. Ya mencioné yo que además es ese paciente diabético ver si está controlado o no controlado. Los pacientes controlados, obesos y que tienen diabetes, es más fácil el manejo, responden mucho mejor a los tratamientos, su sistema inmune no está tan dañado, pero no así con el paciente obeso diabético no controlado. Este paciente diabético no controlado sí puede tener alteraciones muy importantes, sobre todo en la inmunidad innata, sus leucocitos polimorfonucleares, sus macrófagos, sus células dendríticas no funcionan de la manera adecuada, producen muchas citocinas proinflamatorias que pueden incluso dañar más directamente a los tejidos, y no nada más en cavidad oral, sino en forma general, y tienden a tener complicaciones muy importantes. Si en un proceso endodontal o periodontal se mete, si introducen bacterias al sistema, a nivel sistémico en esos pacientes, pues pueden ocasionar un gran daño en diversos órganos y tejidos. Hay que tener mucho cuidado. Yo primero haría la definición o vería si realmente mi paciente obeso es diabético o no, y si no tiene esta enfermedad, pues yo creo que va a tratarse como cualquier otro paciente. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. En un paciente con alguna discrasia sanguínea, ¿cómo se afecta la respuesta inmune dentro de la cavidad oral? Nos pregunta Ingrid Zamora. Bueno, todo depende del tipo de discrasia sanguínea de la que se trate. Si se afecta principalmente los factores de coagulación, como deficiencias del factor 7 o del factor 8, hay algunas alteraciones a veces la síntesis del fibrinógeno por algunas hepatopatías, pues sí hay que tener algún cuidado, porque en cualquier proceso invasivo pudiera haber no un buen control de alguna hemorragia o de alguna afectación del tejido, no haya una buena cicatrización del mismo. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Alma, ¿me escucha? Sí, ¿cómo no? Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora María Elba Heredia. ¿Existe alguna alteración en pacientes con fibromialgia? Que yo sepa, no. La fibromialgia, pues es una patología a la cual todavía se desconoce un poco la etiología. Se presenta mucho en personas con estrés, se presenta en personas a veces con un estado muy crónico de alguna otra patología, pero no hay nada que yo haya leído hasta el momento de que la fibromialgia tenga algún efecto adverso para un procedimiento endodontal. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta del doctor Eduardo Calderón. Buenas noches, excelente conferencia. ¿Qué tipo de antibiótico es el recomendable para infecciones crónicas apicales? Gracias. Bueno, los que normalmente se usan son los de amplio espectro.
Y de hecho, en lesiones apicales, dependiendo del agente causal, sería muy importante determinar exactamente si son de la placa dentobacteriana. Y estas son muy sensibles incluso a tetraciclinas, cloranfelicol o el ácido clavulánico, que es uno de los antibióticos de más amplio espectro. El metronidazol también podría ser efectivo. Muchas gracias. Doctor Carlos González, ¿cómo debería ser un tratamiento para un paciente con lupus en un caso de necrosis? ¿De necrosis pulpar? No especifica, doctora. Nada más comenta caso de necrosis. Bueno, es que en un paciente lúpico, cuando hay una reactividad de esta enfermedad, del lupus eritematoso, es porque una gran cantidad de complejos inmunes que están dados por antígenos de sus propios tejidos, de su DNA, hay anticuerpos anticitrullinados, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, etcétera, etcétera, están afectando mucho la parte de la vascularización. Si él se refiere, o la persona se refiere a una necrosis pulpar, que por estos complejos tenga la necrosis pulpar, pues obviamente el paciente va a tener sintomatología y pues deberá de hacerse, yo creo que una endodoncia de manera correcta. Si la necrosis se refiere a tejido periapical, que haya complejos inmunes en un absceso o en una lesión de periápice de tipo agudo, pues hay que dar antiinflamatorios y uno de ellos, pues el que más se da es los derivados de los esteroides como la dexametasona. O hay algunos antiinflamatorios combinados. Los antiinflamatorios no esteroideos también pudieran tener un efecto. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Horacio Lacerna. Doctora Arce, una pregunta. ¿Usted qué opina acerca del manejo de antibióticos en pacientes con compromiso sistémico controlado que requieran tratamiento endodóntico? ¿Y usted considera necesario el uso de antibióticos en patologías periapicales crónicas? En la primera pregunta es, los pacientes que están tratados con antibióticos y necesitan hacer un tratamiento periapical, esa fue la primera pregunta, ¿verdad? Sería la primera pregunta del manejo de antibióticos en pacientes con compromiso sistémico controlado que requieran tratamiento endodóntico. Ok. Si está controlado y está con los antibióticos correspondientes que lo van a proteger que son de amplio espectro y si lo protegen para una gran variedad de microorganismos, se puede hacer el procedimiento endodontal. La segunda pregunta era, ¿me la repites, por favor? Claro que sí, doctora. Es si usted considera necesario el uso de antibióticos en patologías periapicales crónicas. No, ya en las lesiones periapicales crónicas, ya el tejido que está ahí ya es más tejido dañado, son tejidos residuales en donde ya el propio sistema inmune, los macrófagos que lleguen al tejido, algunos leucocitos polimorfonucleares, se van a intentar resolver el problema de esta reacción periapical crónica. Y con el tiempo seguramente se va a rehabilitar. Eso tal vez es cuestión de tiempo. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Carla Lorena Bernal. Excelente conferencia, felicidades. En un paciente con enfermedad de esclerosis múltiple, ¿qué tipo de tratamiento analgésico y antibiótico se puede dar en caso de periodontitis apical aguda? En caso de periodontitis apical aguda, ahí ya el problema es un poquito mayor, porque ya el tejido adyacente periodontal
ya está muy dañado. La esclerosis múltiple, que ahorita está considerada una enfermedad autoinmune, pudiera estar contribuyendo también en parte a ese tejido dañado. Entonces el tratamiento tiene que ser muy exacto, hay que tratar de no dañar más tejido, hacer tal vez un tratamiento combinado endodontal con periodontal de la manera menos agresiva posible para no contribuir un poquito más al daño tisular que ya está existiendo. Y bueno, y que el paciente con esclerosis múltiple también tenga su tratamiento a base de inmunosupresores para poder, por un lado, el tener el paciente controlado en su enfermedad sistémica y autoinmune como es la esclerosis, y por otro lado, manejar con mucho tiento las dos partes, tanto periodontal como endodontal. Gracias, doctora. Doctor Enrique, ¿nos escucha? Perdón, doctora, al parecer tenemos Sí, algunos problemas de conexión con el doctor. sí, sí. Tenemos otra pregunta del doctor Emilio José. Buenas noches, un abrazo desde Honduras. Me gustaría saber si en un absceso apical la endodoncia se hace en una cita o dos citas. Es preferible en dos citas. Primero, dar tratamiento con antibióticos, inclusive si se puede debridar o hacer una punción en el absceso para debridar el absceso y posteriormente la endodoncia, ya que el tejido esté otra vez restaurado. Muchas gracias, doctora. Tiene muchos saludos, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor César Augusto Lagunes. Excelente plática, doctora. En una paciente con embarazo de 5 meses, ¿se puede dar un tipo de medicación profiláctica cuando presenta un absceso periapical? Sí, depende del antibiótico. Hay que checar muy bien el antibiótico que se va a dar. Como mencioné, son antibióticos que ya hay muchos de amplio espectro y que vea que no tenga efectos colaterales, por ejemplo, que no atraviesa placenta, que no haya evidencia de que sufre alguna alteración en el producto, que ya durante el quinto o sexto mes de embarazo prácticamente el producto está desarrollado y ya no hay ninguna alteración teratogénica en el producto. Pero pues sí hay que tener un poquito de cuidado en la selección del antibiótico con la literatura para ver qué efectos colaterales pudiera tener en el embarazo, que no creo que haya muchos efectos colaterales con algunos antibióticos ya en ese estadio de embarazo. En el primer trimestre de embarazo, eso sí es muy importante, no nada más antibióticos, sino una serie de agentes inmunosupresores, de antiinflamatorios, en donde sí pueden algunos de ellos afectar el desarrollo del embrión. Doctor Enrique, adelante. Tenemos una pregunta del doctor Nadine Aparicio. Buenas noches, doctora. Maravillosa su presentación. Muchas gracias. Quisiera preguntarle sobre los tratamientos con láser para las lesiones de tejidos orales. ¿Son efectivos? ¿Los recomienda? Bueno, yo no soy odontóloga, que se acuerden que no soy odontóloga, pero los tratamientos láser en medicina general han sido muy efectivos porque sí inciden más
en el tejido que uno quiere precisamente eliminar o traer fuera del organismo. Creo que a lo mejor el advenimiento de estas nuevas técnicas con rayos láser para dejar bien limpio el conducto pulpar, de la cámara pulpar, va a ser una buena elección, porque a lo mejor con eso evitamos que quede un poco de lodo dentinario en la cámara pulpar y poder evitar mejor los problemas periapicales. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Antonio Herrera, en este momento, si usted puede abrir su micrófono, doctor, por favor. Perdón, doctora Alma. Sí, no, yo sé que esto es un poco complicado. Sí, doctor Herrera, nada más, si puede desbloquear su micrófono, dándole clic en el icono, por favor. Se me hace que no te escucha. Sí. Por el momento le leo otra pregunta, doctora. ¿Sí? Buenas noches. En pacientes con lesiones apicales, ¿qué tipo de medicamento intraconductos podemos colocar para eliminar la lesión? Bueno, las lesiones apicales, el tratamiento intraconducto, según mis conocimientos en endodoncia, se puede hacer con algunos antiinflamatorios que puedan ser, por ejemplo, volvemos la dexametasona, que es la más utilizada, para que llegue a periápice y disminuir el proceso inflamatorio. Creo que eso es uno de los procedimientos que pudieran dar resultado. Y claro, posteriormente sellar ese ápice, pues con lo que los selladores que ellos utilizan, que es el cemento H+, Silaplex o el hidróxido de calcio, ¿no? O también utilizando el hidróxido de calcio, después de haber, radiológicamente, ver que el uso del antiinflamatorio ha realmente eliminado la lesión periapical. Muchísimas gracias, doctora Alma Yolanda Arce, por esta interesante conferencia. Tenemos aún muchas preguntas, se las estaremos enviando para que usted pueda revisarlas. Sí, me las pueden enviar al correo electrónico y yo con todo gusto les haré la respuesta. Y bueno, ya saben dónde encontrarme. Y estoy a sus órdenes para todos aquellos interesados. Y de nuevo les doy las gracias a ustedes por la invitación y le doy las gracias a todo el auditorio de América Latina y de México por haber escuchado mi plática. Espero que les haya servido y sí haya cumplido con sus expectativas. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, a SABE de AME y sobre todo ustedes, queridos idonautas. Muchísimas gracias. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en nuestra aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide de ustedes su amiga Diana Montoya. Les enviamos un cordial saludo y un abrazo. Un fuerte abrazo, doctora, hasta Monterrey. Que tenga una excelente Pues un fuerte noche. abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.